Hola, muy buenos días. Vamos a referirnos al uso de la ecografía en osteogénesis por distracción. Mi nombre es Fausto Díaz Granado, soy ortopedista traumatólogo de la Universidad del Valle y trabajo en el área de alargamiento y reconstrucción ósea de la Fundación Bayer y Lee. La distracción osteogénica es un complejo proceso biológico que permite generar nuevo hueso mediante la separación gradual de dos fragmentos óseos. Esta técnica ha ido ganando popularidad, además de que se ha logrado la construcción de nuevos dispositivos, tanto externos como internos. Evaluar el estado del regenerado es determinante para decidir la rata de distracción con la que se continuará el tratamiento. Los cambios en la ecografía son más tempranos en comparación a otros métodos como la radiografía. Los objetivos de este módulo son conocer los usos de la ecografía en la osteogénesis por distracción, revisar los estudios realizados, comparar la ecografía con otros métodos de imagen y mostrar algunos ejemplos clínicos. La primera pregunta que me hice yo fue ¿cómo hacemos la evaluación del regenerado óseo? Utilizamos básicamente cuatro métodos: la radiografía, el Dual Energy X-ray Absorptiometry, la tomografía computarizada y la evaluación por píxeles. Pero de estas, las que se encuentran más en nuestro medio es la radiografía, y por eso voy a referirme inicialmente a ella, dado que es el método más empleado y más popularizado. Este es el último capítulo de esta monografía de la Academia Americana, la cual nos recuerda la clasificación de Lee de los diferentes tipos de regenerados, desde hipertróficos, pasando por fases intermedias y lateralizaciones, un regenerado en reloj de arena, lateralizaciones y centrales atróficas, y por último un regenerado de muy mala calidad. Y creo que esta es la que la mayoría de nosotros usamos rutinariamente en nuestra consulta. Algunos estudios de tipo experimental de griegos y de otros tipos de ingenierías utilizan monitoreo utilizando la textura de las imágenes, pero con unos métodos complicados, con fórmulas que creo que no son repetibles para el caso de nosotros. ¿Por qué la ecografía? La ecografía permite una evaluación precoz de los cambios en el regenerado óseo y permite tomar una conducta anticipada con respecto a la velocidad de distracción, sobre todo en las primeras etapas, donde es importantísimo para poder obtener un muy buen resultado. Además, el método no emite radiaciones ionizantes, es portable de acuerdo a estos dispositivos con que contamos hoy en día, no tiene problemas de magnificación y se puede realizar en muy pocos minutos. Este estudio publicado en el Journal de Alargamiento de Extremidades y Reconstrucción es muy interesante, que viene del Instituto Kurgan, en el cual el objetivo fue explorar la posibilidad que es la ecografía pueda realizarse en lugar de la radiografía para controlar la osteogénesis por distracción. Este fue un estudio prospectivo y observacional, 35 pacientes consecutivos con una edad media de 24 años, en lo que se analizó tibia, se alargaba monofocalmente y este alargamiento fue de aproximadamente unos 5.5 centímetros y se incluyó en el estudio junto con evaluaciones radiográficas cada 2 semanas durante la fase de distracción y cada 4 semanas durante la fase de maduración. Se realizó una evaluación ecográfica concurrente y se compararon los hallazgos. Este diagrama de flujos muestra el patrón de regeneración observado en diferentes cortes de pacientes. Si ustedes se dan cuenta, la brecha ecolúcida aumentó a medida que se avanzaba la distracción y las señales entonces hiperecoicas internas se organizaban en estructuras lineales a las 4 semanas cuando se observó la primera evidencia radiográfica. Esta porción ecopositiva del hueso regenerado se redujo entre las 6 a 8 semanas cuando ya se mostraban en la radiografía unas trabéculas óseas más organizadas, más aún en la etapa de maduración. Ya a las 14 y 16 semanas de la fase de maduración hubo una reducción significativa de la zona ecopositiva, donde había un más regenerado y se convirtió en un hueso cortical hiperecogénico. La ecografía fue deficiente para medir el espacio de distracción y evaluar la alineación del eje mecánico. Los hallazgos ecográficos se correlacionaron bien con los hallazgos de la regeneración acelerada y deficiente en la radiografía durante la fase de distracción y las modificaciones asistidas por la distracción. En este gráfico nos muestra un pésimo regenerado de un paciente de 46 años que tiene un quiste
hiperecogénico dentro de su regenerado, que es la figura que está en el círculo, y ahí está la radiografía correspondiente a los 56 días de la maduración ósea. En este cuadro están los parámetros de curación de 3 grupos que presenta la corte de pacientes. Ellos utilizaron varios parámetros como el índice de alargamiento, el índice de maduración y el índice de fijación externa. Y caracterizaron 3 grupos de pacientes: los de osteogénesis acelerada, osteogénesis normal y osteogénesis muy pobre o de precario regenerado. Aquí un ejemplo de un paciente con una acondroplasia durante su alargamiento. Si ustedes se dan cuenta, al principio la brecha se va abriendo y se forma un trapecio que se va llenando de hueso durante la fase de maduración, hasta cuando cada vez es más difícil que las imágenes ecográficas puedan entrar, y indica de que el hueso ha madurado cuando ustedes ven la parte final, la última, donde está a punto de retirarse el fijador externo. No entran prácticamente haces ecográficos dentro del sitio de distracción. Entonces, esta es una tabla donde hay unos posibles conductas que podemos recomendar de acuerdo a los hallazgos ecográficos. Entonces, esto nos permite decir si vamos a ir más rápido, más lento, o si nos vamos a mantener igual. El doctor Peli también ha realizado algunos estudios relacionados con hallazgos similares acerca de los hallazgos precoces en la fase de distracción del hueso. Y este estudio del 2002 también nos ayuda muchísimo, porque este fue un trabajo que determinó las posibilidades diagnósticas de la ecografía en la evolución del hueso del regenerado producido en alargamiento y transportes óseos. Este trabajo se basa en 56 ecografías de huesos, 4 alargamientos, 18 transportes óseos. Se tomaron radiografías en 13 pacientes al mismo tiempo que las ecografías, y se realizó una evaluación comparativa y cualitativa entre la brecha radiográfica y la ecográfica. Las ecografías nos permitieron distinguir 3 tipos de hueso regenerado: un normal, el quístico e hipertrófico. ¿Qué concluyeron ellos? Que el examen del ultrasonido puede ofrecer un control preciso de la osteogénesis distractora. Vamos a hablar de algunos casos clínicos. Este primero, un masculino de 32 años, una fractura conminuta expuesta a nivel del tercio medio de la diáfisis de la tibia y del peroné, asociada a una pérdida ósea, manejada con un fijador externo monolateral y un espaciador de cemento óseo con antibiótico. Como manejo transitorio, sin embargo, pasaron 7 meses, un tratamiento abandonado, en el cual llega nuestro servicio para hacer la reconstrucción. En este caso nosotros no realizamos técnica de Masquelet y le ofrecimos un transporte óseo bifocal convergente al paciente con técnica de Ilizarov. A este paciente se le hicieron monitorías tempranas de sus sitios de corticotomía y del regenerado, que nos permitieron evaluar el estado. Ustedes logran ver allí algunas trabéculas en la separación de los 2 huesos. Esto nos da aproximadamente 5 centímetros de profundidad el ecógrafo, lo cual nos permite claramente visualizar la cara medial y superior de la tibia en este abordaje que estoy haciendo allí, pero también me puedo mover hacia lateral y puedo hacer también una revisión del otro lado de la pared, como si fuera una revisión tomográfica. Y con esto estoy revisando la parte proximal. En el seguimiento, aquí la primera parte del reporte de la sonda nos muestra el regenerado proximal cómo va. Y aquí ya vemos alguna parte de la separación, y puedo hacer una medida aproximada con este software con que contamos con este equipo. Aquí nos está mostrando una separación de aproximadamente 2,06 centímetros aproximadamente. Y de las características ecográficas, cómo van. En este caso, la distracción todavía le falta bastante, está en la fase de distracción, así que todavía aquí no vamos a evaluar el estado, cómo va. Aquí estamos evaluando el regenerado distal de la tibia y la separación. Vemos el regenerado cómo va. Ustedes saben que los regenerados distales son más lentos que los proximales, y es exactamente igual lo que estamos viendo, pero ahí se ve claramente la separación.
y ahí está la cortical de la tibia, este es el regenerado, y aquí está el otro extremo de la tibia que estamos viendo allí. También pues nos aventuramos a hacer algunas evaluaciones en pacientes con alargamiento en tibias con clavos intramedulares. Este es un paciente de 30 años, tiene unas secuelas de un arresto fisario, trataron de frenar un poco el lado derecho, no se consiguió el efecto, él siguió creciendo y tiene básicamente una tibia izquierda más corta. No parece tener otro tipo de problema ni mal alineamiento. Lo presentamos en junta y se le autorizó un alargamiento intramedular utilizando este dispositivo. Y acá hicimos un seguimiento en las primeras etapas eh, ecográficas. Este es el momento en donde el paciente se le indica empezar el tratamiento de osteogénesis por distracción. Ahí se ve parte de la cortical de la tibia y podemos tomar fotografías y se sintió el flash y puedes además de eso verificar la brecha con la cual lo dejaste. Aquí tiene la herramienta de medida, llevamos los punteros, una cortical, otra cortical, él está empezando su distracción y eso es lo que lleva en ese momento y esas son las características de la separación del hueso para ese momento. Acá está en el seguimiento, es la manera como colocamos la sonda, utilizamos estos geles para la evaluación sonográfica y aquí vemos una separación de ambos segmentos con estas características de regenerado óseo. Ustedes lo ven acá. Ahí vamos a ir llegando poco a poco. Recuerden lo que les dije de la visión tomográfica. Yo puedo aquí moverme hacia los dos lados y puedo ver claramente cómo está el regenerado óseo y ahí se ve la separación de los extremos. Darse cuenta y cómo está el regenerado y separación. Miren, aquí tienen el efecto del regenerado. Donde vemos la separación de cada uno de los segmentos. Y aquí yo puedo medir cómo está la tibia. Miren que yo logro ver la mayor parte del segmento. Y además de eso también puedo ver la separación. Este es el estado clínico del paciente cuando termina la etapa de distracción y está terminando su fase de maduración. Lo estamos siguiendo ya con esta parte y estamos siguiéndolo con radiografías. Aquí hay un alargamiento de fémur en un paciente que tiene unas 17 años y tiene secuelas de un tumor a nivel del peroné que causa un acortamiento de la extremidad, además de ser recibido tratamiento con radioterapia, lo cual causa una gran atrofia de tejidos blandos a nivel de la pierna, desde la rodilla hasta el pie. Tiene un pie caído secundario, tuvo una fractura patológica, por eso tiene esa placa allí en la tibia. Consideramos que la tibia no era un hueso apropiado para ser alargado, así que consideramos mejor la posibilidad de alargar el fémur y hacerlo desde la parte de arriba, dado que la parte de abajo también creemos que estaba afectada por las secuelas de la radioterapia. Hicimos una técnica endomedular con osteogénesis por distracción, en el cual obtuvimos este regenerado. La flecha amarilla le indica el sitio donde está la corticotomía, ya está en sus primeros días postoperatorios aquí. Y pues en este caso pues es un poco más difícil la evaluación ecográfica, pero bueno, vamos a seguir explorando esa posibilidad en algunos pacientes. Este es el resultado y aquí tiene una fase de maduración avanzada. Conclusiones, el método debe explorarse de una manera juiciosa y combinada de la ecografía y la radiografía para proporcionar una caracterización superior y monitorizada de la osteogénesis por distracción durante el alargamiento de la extremidad con una menor exposición a radiación. Sin embargo, esto implica un conocimiento profundo de la biología de la osteogénesis por distracción y una buena experiencia en la interpretación ecográfica. Quiero darle muchas gracias por su amable atención.